Hola y una muy cálida bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para este análisis. El placer es todo mío. Y bueno, nuestra misión de hoy es sumamente especial, porque tenemos sobre la mesa un material fascinante. Es una guía completa sobre la donación de sangre. Así es. Es un tema que a simple vista parece sencillo, pero tiene una profundidad científica increíble. Totalmente. Lo que queremos lograr hoy es ofrecer un atajo, por así decirlo, para que quienes nos escuchan estén increíblemente bien informados sobre un tema que es literalmente vital. Y la idea es hacerlo analizando todo este asombro científico que la biología humana nos regala, sin abrumarnos con... Con demasiada terminología médica pesada, claro. Exacto. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Resulta que estamos en pleno siglo XXI. Tenemos inteligencia artificial, mandamos naves a explorar otros planetas, editamos genes en laboratorios y, sin embargo, con todos estos avances biotecnológicos, la sangre humana sigue sin tener un sustituto sintético viable. Es un dato que siempre impacta. O sea, sigue siendo un téjino vivo y es absolutamente insustituible. Dependemos los unos de los otros de una manera muy literal. Y ese es el punto de partida fundamental para entender el peso real de este tema. Lo que buscamos establecer desde este primer momento es que la donación no es solamente, digamos, un acto de altruismo o de buena voluntad. Ajá. Es en realidad el inicio de una cadena logística verdaderamente asombrosa y un pilar crítico en los sistemas de salud, tanto a nivel global como en nuestras realidades locales. Sin esta materia prima viva, la medicina moderna simplemente colapsaría. Totalmente. Desde cirugías complejas hasta tratamientos de trauma, todo se detendría en cuestión de días. Nuestra audiencia seguramente recuerda de sus clases de biología general cómo funciona la sangre a grandes rasgos. Sí, lo básico. Claro. Sabemos que representa entre el 7 y el 8% del peso corporal en un adulto, que son unos 4,5 a 5 litros, circulando. Sabemos que los glóbulos rojos transportan el oxígeno, que los blancos son nuestro ejército de defensa, y que el plasma es este medio de transporte compuesto casi todo por agua. Un 90% de agua, para ser precisos. Exacto. Pero lo que me pareció fascinante al revisar nuestras fuentes es la precisión microscópica de la coagulación. O sea, no es solo que la sangre se seque al aire libre, es un efecto dominó biológico. Es una cascada enzimática perfecta. Las plaquetas, que apenas viven entre 6 y 9 días, son las primeras en responder formando un tapón inicial. Como una primera línea de defensa de emergencia. Así es, pero para que ese tapón sea firme y no se rompa, entran en juego los factores de coagulación. Son proteínas específicas como el fibrinógeno o el factor von Willebrand que reaccionan una tras otra en una secuencia exacta milimétrica. ¿Y si falta un solo eslabón en esa cadena? La hemorragia simplemente no se detiene. Es una ingeniería biológica de altísima precisión. Y pensar que durante siglos la humanidad intentó manipular esta ingeniería completamente a ciegas. Las fuentes históricas de este material son francamente escalofriantes. Oh, sí. Los primeros intentos fueron terribles. Menciona, por ejemplo, el año 1492, cuando el Papa Inocencio VIII estaba en coma. Bajo esta creencia mágica de que la sangre contenía la vitalidad de la juventud, le dieron a beber la sangre de 3 niños de 10 años. Lo cual es una práctica que refleja pues la enorme desesperación y la ignorancia absoluta de la época. Porque ni siquiera sabían cómo inyectarla, ¿verdad? Claro. Al desconocer por completo cómo funcionaba la circulación sanguínea, lo hicieron por vía oral. El desenlace fue trágico, resultando en el fallecimiento tanto del pontífice como de los menores. ¡Qué horror! La ciencia médica estaba operando a oscuras, basándose en misticismo. Tuvieron que pasar siglos de observación minuciosa. Recién en 1628, William Harvey logra describir mecánicamente la circulación sanguínea. Y aún así, sabiendo que circulaba, las transfusiones seguían siendo una ruleta rusa. Leí aquí que la primera transfusión humana exitosa registrada fue hasta 1818, por un obstetra británico James Blundell. Esto fue para tratar una hemorragia posparto. Así es. Pero me pregunto cómo lograban que funcionara si todavía no entendían por qué algunos pacientes sobrevivían y otros sufrían reacciones letales en minutos. Es que no lo entendían. Y esa era la tragedia constante del ensayo y error en la medicina de esa época.
A veces tenían suerte y a veces no. Jugando con vidas, básicamente. Literalmente. El verdadero punto de inflexión, el momento en que la niebla por fin se disipó, ocurrió en 1901. Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos del sistema A-B-O. Este es el avance monumental que cambia todo. Por completo. Esto sentó las bases de la inmunidad transfusional. Identificó que la superficie de los glóbulos rojos contiene antígenos. Si una persona del grupo A, que tiene anticuerpos contra la sangre tipo B, recibe una transfusión del grupo B, su sistema inmunológico ataca esa sangre como si fuera un virus invasor. O sea, el cuerpo rechaza violentamente la transfusión. Exactamente. Esa reacción severa era lo que causaba las muertes inexplicables en los siglos anteriores. Lo cual explica por qué el grupo O, al carecer de esos antígenos, se convierte en el donante universal de glóbulos rojos. Al no tener esas proteínas, no provoca la alarma en las defensas del receptor. Así es. Y por el otro lado, el grupo AB, al tener ambos antígenos, no ataca a ninguno siendo el receptor universal. Ahora, a esto se le sumó el descubrimiento del factor RH, el positivo o negativo. Que añadió otra capa vital de seguridad, claro. Pero hay otro avance técnico en las fuentes que me llamó muchísimo la atención y está fechado en 1914. Habla del uso del citrato de sodio, porque antes de eso, la sangre tenía que pasarse casi directamente de brazo a brazo para que no se coagulara, ¿verdad? Sí, tenían que estar uno al lado del otro. El contacto con el aire o el vidrio activaba esa misma cascada enzimática que mencionamos hace un momento. El citrato de sodio revolucionó la logística médica mundial porque bloquea el calcio en la sangre, deteniendo la coagulación fuera del cuerpo. Un químico simple que cambia la historia. Totalmente. Esto permitió por primera vez en la historia almacenar el tejido líquido en frascos y crear los verdaderos bancos de sangre. Un avance tecnológico que resultó absolutamente decisivo para salvar cientos de miles de vidas durante las guerras mundiales. Y con esa capacidad nueva de almacenar y tipificar la sangre a nivel genético y molecular, la medicina empezó a encontrar cosas increíbles en la población general. Perfiles de donantes que parecen salidos de una película de superhéroes. Esa es una de mis partes favoritas de esta investigación. Las fuentes detallan la historia de James Harrison, conocido en Australia como el hombre del brazo de oro. Su historia empieza a los 14 años con una cirugía de tórax muy grave. Sobrevive gracias a muchas transfusiones y promete donar en cuanto sea mayor de edad. Y fue una promesa que literalmente transformó la salud pública global. Al empezar a donar, los laboratorios descubrieron que la sangre de Harrison albergaba un anticuerpo inusualmente fuerte y persistente contra el antígeno RHD. Y ese anticuerpo se convirtió en la base de la inmunoglobulina anti-D, que, si no me equivoco, es el medicamento que se usa para prevenir la enfermedad hemolítica en los recién nacidos, que ocurre cuando hay una incompatibilidad de factor RH entre la madre y el feto. Lo explicaste perfectamente. Y el nivel de dedicación de este hombre es algo abrumador. Donó plasma 1.173 veces a lo largo de más de 60 años. Estamos hablando de ir a donar casi cada 2 semanas durante toda una vida adulta. Es una constancia increíble. Sus donaciones permitieron crear millones de dosis de este medicamento y las estimaciones médicas sugieren que salvó la vida de unos 2.4 millones de bebés. 2.4 millones. Es alucinante. Es un ejemplo extraordinario de cómo una anomalía biológica en un individuo puede tener un impacto masivo a nivel poblacional. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, la historia de Harrison nos obliga a aclarar un concepto que frecuentemente se confunde en la cultura popular. ¿Te refieres al término de sangre de oro? Exacto. A él se le llama el hombre de la sangre de oro, de manera coloquial, por el inmenso valor médico de sus anticuerpos, pero en la genética médica estricta, el término sangre de oro designa una condición fenotípica muy específica y extremadamente rara, que es el fenotipo RH nulo. RH nulo. ¿En qué se diferencia esto exactamente de un donante universal normal como alguien O negativo? La diferencia radica en la arquitectura de la superficie del glóbulo rojo. El sistema RH no es solamente ser positivo o negativo, eso es una simplificación. En realidad es un complejo de 61 antígenos diferentes. 61. ¡Wow! Quienes poseen el fenotipo RH nulo carecen absolutamente de todos y cada uno de esos 61 antígenos. Es una rareza estadística monumental.
Los registros globales indican que se han identificado apenas unos 43 casos en toda la población mundial a lo largo de la historia médica reciente. 43 personas en un planeta de 8.000 millones de habitantes. Me imagino que para la ciencia esa sangre es como el santo grial, un donante universal definitivo para cualquier paciente con tipos de sangre RH raros. Lo es sin duda, tanto para la investigación como para terapias de casos imposibles. Pero esta verdadera sangre de oro es una espada de doble filo. Para la persona portadora representa una auténtica pesadilla logística. Porque no pueden recibir sangre de nadie más. Exacto. Si uno de estos 43 individuos sufre un accidente de tránsito o requiere una cirugía mayor de emergencia, su sistema inmunológico reconocerá cualquier otra sangre humana, incluso la O negativa estándar, como una amenaza mortal. Dependen de una red internacional hiperespecializada. ¿Qué nivel de fragilidad? A veces la sangre tiene que volar en aviones cruzando océanos enteros, desde el brazo de un donante en Europa hasta un quirófano en Asia, solo para salvarles la vida. Pensemos en vivir con ese estrés. Saber que si tienes una emergencia, no hay una sola gota de sangre en tu propio país que pueda salvarte. Es una carga psicológica fuerte. Definitivamente. Pero bajando toda esta ciencia de casos extraordinarios a la realidad cotidiana de los hospitales locales, una duda muy común que surge es ¿por qué siempre hay campañas urgentes de donación? Si no estamos en medio de una guerra mundial, ¿por qué los bancos de sangre parecen estar siempre al límite de su capacidad operativa? La respuesta está en la biología misma de los componentes y en la demanda incesante. La sangre no es algo que se pueda guardar indefinidamente en una bodega. Tiene una fecha de caducidad clínica estricta. Claro, es un tejido vivo. Los glóbulos rojos, por ejemplo, duran un máximo de 42 días almacenados bajo condiciones térmicas ideales. Las plaquetas son aún más efímeras, con una vida útil de apenas 5 a 7 días, y el consumo hospitalario nunca se detiene. No hay pausas en los hospitales. Jamás. Tenemos cirugías oncológicas, traumas por accidentes de tránsito y situaciones críticas diarias como el protocolo de código rojo obstétrico, que tiene una importancia vital, especialmente en regiones de América Latina. Las fuentes muestran datos muy reveladores sobre ese código rojo, específicamente en Colombia. Históricamente, la hemorragia posparto ha sido una causa devastadora de mortalidad materna. Las estadísticas del material mencionan que en fechas recientes llegó a representar cerca del 29% de la mortalidad materna en Bogotá. Es una cifra altísima. Es una cifra que exige respuestas inmediatas y contundentes del sistema de salud. Y el código rojo se diseñó precisamente para dar esa respuesta rápida. Es un protocolo multidisciplinario coordinado casi con una precisión militar para tratar el choque hipovolémico en mujeres tras el parto. El choque hipovolémico, para aclarar, es básicamente cuando el volumen de líquido en el cuerpo cae tan drásticamente que los órganos comienzan a fallar por falta de oxigenación, ¿verdad? Correcto. El protocolo se activa de forma automática en las salas de parto, si la paciente pierde más de 1.000 mililitros de sangre, es decir, 1 litro, o si presenta signos clínicos de choque, como una palidez extrema, sudoración o alteración del sensorio, que es cuando la paciente empieza a perder el nivel de conciencia. Y el tiempo aquí no se mide en horas, se mide en minutos. El documento subraya la acción inmediata que ocurre entre el minuto 1 y el minuto 20 de la emergencia. Requiere la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos O negativo de forma inmediata. Sin demoras. La razón clínica es clara. No hay tiempo para llevar una muestra al laboratorio y hacer pruebas cruzadas de compatibilidad. Necesitan el donante universal de inmediato porque la vida se escapa en cuestión de instantes. Paralelo a esa transfusión vital de emergencia, el equipo médico en el quirófano implementa una estrategia conocida como las 4T para identificar y detener la fuente exacta del sangrado. Cuéntanos sobre esas 4T. Primero, evalúan el tono, verificando si hay atonía uterina, es decir, si el útero no se está contrayendo para cerrar los vasos sanguíneos como debería hacerlo naturalmente tras el parto. Bien, esa es la primera. Luego, buscan trauma, que son posibles laceraciones o desgarros ocurridos durante el procedimiento. La tercera T es el tejido. Revisan para asegurar que no hayan quedado restos placentarios retenidos que estén impidiendo la contracción del útero. ¿Y la última? Supongo que tiene que ver con la coagulación. Así es la trombina. Evalúan si hay un trastorno de coagulación subyacente que impida que la sangre coagule normalmente. Todo esto ocurre simultáneamente.
Es una verdadera coreografía médica diseñada para salvar vidas. Pero todo el conocimiento de estos especialistas no sirve de absolutamente nada si al abrir el refrigerador del banco de sangre no están esas bolsas O negativo disponibles. Exactamente. La mejor técnica quirúrgica depende del donante anónimo. Lo que nos lleva a la respuesta ciudadana para mantener esos refrigeradores llenos. Los datos extraídos sobre Colombia para el periodo reciente de 2024 a 2025 traen un panorama que me pareció bastante optimista, la verdad. Se registraron casi 1 millón de donaciones. De hecho, 995.333 donaciones en un solo año. Es un volumen impresionante para el país. Y el hito social, aquí el dato que realmente importa, es que el 93.9% son voluntarias. Esto significa que estamos dejando atrás esa vieja y problemática modalidad de donación por reposición familiar, donde un hospital exigía a los familiares donar sangre a cambio de dar de alta a su paciente o para programar una cirugía. Sí, esa práctica generaba mucha angustia. Hoy es un acto de conciencia cívica genuina. También resalta que el 60.2% de los donantes en Colombia son O positivo, y regiones como Bogotá, Antioquia y Atlántico están liderando la captación nacional. Alcanzar casi 1 millón de donaciones y que en su inmensa mayoría sean voluntarias refleja sin duda una madurez maravillosa en la salud pública del país. Sin embargo, el momento en que el donante se levanta de la camilla tras dejar su aporte no es el final de la historia. Ahí apenas comienza un viaje tecnológico y sumamente riguroso para asegurar que ese tejido sea completamente seguro. Justamente quería explorar esa cadena logística oculta que casi nadie ve. ¿Qué sucede realmente entre el momento en que se extrae la sangre del brazo y el instante en que esa unidad llega a la vía intravenosa de una paciente en pleno código rojo? Bueno, en primer lugar, la sangre total recién extraída casi nunca se transfunde directamente en su estado original. Llega de inmediato al banco de procesamiento y se somete a un fraccionamiento minucioso mediante máquinas centrífugas de altísima precisión. Las famosas centrífugas. Sí, esta fuerza centrípeta extrema separa los componentes basándose en su densidad. Por un lado los glóbulos rojos, por otro el plasma y en otra capa las plaquetas. Esto optimiza el recurso, permitiendo que una sola donación pueda tratar a 3 o más pacientes con patologías completamente diferentes. Y después de separarla viene el chequeo de seguridad, asumo. El tamizaje, así es. Los bancos modernos emplean tecnología de punta, específicamente la tecnología NAT, o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Y en qué mejoran estas pruebas NAT a los análisis de sangre tradicionales que todos conocemos? Es un salto cuántico en seguridad. Los exámenes tradicionales buscan los anticuerpos que el sistema inmunológico genera contra un virus. El problema es que el cuerpo puede tardar semanas en producir esos anticuerpos, lo que deja un punto ciego. El periodo de ventana. Exacto. La tecnología NAT, en cambio, busca directamente el ADN o el ARN del virus mismo en la muestra de sangre. Esto reduce dramáticamente ese peligroso periodo de ventana de enfermedades infecciosas muy graves como el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C y la enfermedad de Chagas. Garantiza que las unidades sean muchísimo más seguras desde el primer momento. Y mientras se hacen todas estas sofisticadas pruebas moleculares, la sangre entra en una cadena de frío que parece un verdadero desafío de ingeniería térmica. Los glóbulos rojos, por ejemplo, se deben mantener ininterrumpidamente entre 1 y 6 grados centígrados para ralentizar su metabolismo y que puedan durar esos 42 días de los que hablábamos. ¿Correcto? Pero las plaquetas son completamente distintas. Requieren estar a 22 grados centígrados, que es básicamente temperatura ambiente, y encima tienen que estar en bandejas de agitación constante. ¿Por qué necesitan estar en movimiento todo el tiempo? ¿Por qué las plaquetas están diseñadas biológicamente para adherirse entre sí? Su función vital es formar coágulos. Si las dejas en reposo dentro de la bolsa plástica, cumplirán su función natural, se agruparán y formarán un trombo, arruinando e inutilizando la unidad por completo. ¡Increíble! Y si las enfrías demasiado, simplemente se destruyen. Por eso requieren una agitación perpetua muy suave. Cualquier ruptura en esta estricta cadena térmica o de movimiento, incluso por unos pocos grados, obliga a descartar la unidad inmediatamente para no poner en riesgo al paciente receptor. Es asombroso el nivel de cuidado y los controles de calidad que manejan. Esto también arroja mucha luz sobre los mitos y las reglas a veces un poco frustrantes sobre quién puede y quién no puede donar.
Muchas veces la gente se molesta o se siente rechazada en una campaña voluntaria, pero analizando las fuentes, la justificación clínica es implacable. Las reglas están ahí por razones de peso. Tomemos el tema de los medicamentos, por ejemplo. No se trata solo de excluir el uso de sustancias ilícitas, como muchos piensan. Hay fármacos recetados comunes como los teratogénicos, que están hipercontrolados. Estos son medicamentos que pueden causar malformaciones severas en un feto en desarrollo. Es un escenario de prevención extrema y necesaria. Si un donante potencial está tomando isotretinoína para un cuadro de acné severo o finasterida para la caída del cabello, debe esperar un mes completo tras suspender el tratamiento antes de ser considerado apto. Si tomó acitretina, que suele ser recetada para la psoriasis, la espera exigida es de 3 años enteros. ¿3 años por una pastilla? Así de potentes son. La lógica del banco de sangre es ponerse siempre en el peor escenario clínico posible. Se preguntan qué pasaría si esa unidad de plasma específica termina transfundiéndose de emergencia a una mujer que esté en su primer trimestre de embarazo tras un accidente grave de tránsito. Una concentración mínima de ese fármaco en el plasma donado podría ser devastadora e irreversible para el feto. Es una responsabilidad inmensa. E incluso medicamentos que compramos en la farmacia sin ninguna receta alteran todo el proceso. Si alguien toma una simple aspirina para un dolor de cabeza menor, las normativas exigen una espera obligatoria de 2 a 5 días para poder donar plaquetas. Y la razón biológica es que la aspirina, por su diseño, inhibe la función plaquetaria. Transfundir esas plaquetas a un paciente que está en medio de una hemorragia activa sería completamente inútil, porque jamás formarían el coágulo necesario para salvarlo. Es fascinante cómo una pastilla tan común afecta a un sistema tan complejo. Ahora hay otro tema que siempre genera debate en las campañas de donación, y es la restricción estricta con los antibióticos. Muchas personas piensan que el antibiótico en sí es lo que de alguna manera contamina la bolsa de sangre. Y fíjate que ese es uno de los mitos médicos más persistentes en la población. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo comunicamos la ciencia. Desde el punto de vista clínico, la preocupación principal de los especialistas no es la molécula química del antibiótico flotando en el plasma. El riesgo real y letal es la razón subyacente por la que esa persona está bajo tratamiento en primer lugar. ¿Te refieres a la infección activa? Exacto, la bacteriemia. Pensemos en el siguiente escenario. Imagina introducir una unidad de sangre que contiene bacterias vivas, aunque sean pocas, directamente en el torrente sanguíneo de un paciente oncológico cuyas defensas naturales han sido totalmente erradicadas por la quimioterapia. Sería catastrófico. Podría desencadenar una sepsis letal en cuestión de horas. Por eso las regulaciones médicas exigen que el donante termine su ciclo completo de antibióticos y además añaden un margen de seguridad temporal que va de 48 horas a 2 semanas. Todo esto para garantizar al 100% que el torrente sanguíneo del donante esté completamente libre de la infección original. Otra regla que destaca profundamente en la investigación y que definitivamente vale la pena desglosar aquí es la diferencia en la frecuencia permitida de donación según el género. Las normativas internacionales y locales establecen que los hombres pueden donar sangre total 4 veces al año, mientras que a las mujeres solo se les permite donar 3 veces anualmente. A simple vista, en los tiempos que corren, esto genera preguntas sobre equidad, pero hay una razón biológica muy clara de fondo, ¿no es así? Aclarar que esto no responde a ninguna política arbitraria ni discriminatoria, sino a la fisiología humana más básica y al principio médico de proteger siempre la salud integral del donante. Claro. No puedes enfermar a uno para curar a otro. Exactamente. La regeneración de la hemoglobina vital en nuestro cuerpo depende fundamentalmente de las reservas de hierro almacenadas. Fisiológicamente, y esto está muy influenciado por la hormona testosterona, los hombres mantienen niveles más altos de hemoglobina base, además de tener en promedio una mayor masa corporal y un mayor volumen sanguíneo total. Mientras que el sistema de las mujeres maneja el hierro de forma diferente. Así es, las mujeres en edad fértil experimentan una pérdida periódica y constante de hierro a través de su ciclo menstrual. En una sola donación de sangre estándar se extraen aproximadamente 250 miligramos de hierro. Que es una cantidad bastante considerable para el organismo. Es un golpe a las reservas. Para el organismo de una mujer, recuperar esa cantidad significativa de hierro de forma natural a través de la dieta toma más tiempo, ya que el cuerpo debe compensar tanto la extracción aguda de la donación como sus pérdidas mensuales regulares.
Permitir una mayor frecuencia de donación, igualando la de los hombres, aumentaría drásticamente el riesgo clínico de inducir una anemia ferropénica severa en la donante sana. Es decir, el sistema médico no solo está enfocado en proteger a toda costa al paciente receptor en el hospital, sino que cuida meticulosamente la integridad y la salud a largo plazo del donante voluntario. Y para ir redondeando todo este análisis práctico de hoy, las fuentes nos ofrecen recomendaciones clave muy directas por si alguien de nuestra audiencia decide dar el paso y acercarse a un banco de sangre. Son reglas de oro muy sencillas, pero fundamentales. Las principales son dormir un mínimo de 6 horas la noche anterior para asegurar que el cuerpo esté descansado. El mayor error que cometen muchos es presentarse en ayunas creyendo que es como un examen de colesterol. No siempre hay que comer algo ligero y beber mucha agua antes de la extracción para mantener el volumen sanguíneo estable. Una excelente hidratación previene los mareos. Así es. Y después de donar es crucial mantener el vendaje puesto al menos 4 horas y evitar levantar cosas pesadas o hacer ejercicio intenso con ese brazo para asegurar una buena coagulación local. Y un detalle médico muy relevante hoy en día: si se hicieron un tatuaje o un piercing nuevo, hay que esperar obligatoriamente entre 6 y 12 meses dependiendo de la normativa local. Y esto se relaciona directamente con lo que hablábamos del periodo de ventana. Exactamente. Es porque las agujas de tatuaje pueden introducir infecciones virales como la hepatitis en dosis tan minúsculas que pueden tardar meses enteros en ser detectadas incluso por las avanzadas pruebas NAT. Son directrices muy directas y sencillas de seguir en nuestro día a día, pero cumplirlas rigurosamente asegura que cada pequeño eslabón de esta gigantesca cadena logística cumpla su noble propósito final, que es ni más ni menos que proveer un tejido orgánico seguro para sostener las urgencias médicas ininterrumpidas de los hospitales. Para ir cerrando nuestro análisis a fondo de hoy, nos queda clarísimo que este tema trasciende con creces la mera biología celular. La donación de sangre representa una intersección perfecta, casi poética, entre la generosidad cívica más fundamental del ser humano y la tecnología médica más sofisticada de nuestra época. Es una sinergia hermosa entre empatía y ciencia. Es el motor silencioso que hace posible que protocolos de vida o muerte, como el Código Rojo que analizamos, se ejecuten a diario en nuestros países y logren arrebatarle vidas a la tragedia. Cada componente fraccionado, cada bolsa de plasma o plaquetas, es una pieza clave en un rompecabezas logístico mundial que nunca, pero nunca se detiene. Un esfuerzo colectivo, continuo y vital. Para terminar, quiero dejar una provocación en el aire basada en todo este fascinante panorama que hemos explorado. Sabiendo que en este preciso momento de la historia, este líquido vital es insustituible. Sabiendo que depende al 100% de la voluntad humana de ir y poner el brazo, y que funciona operando una red monumental de bancos de sangre, tecnologías de amplificación genética, centrífugas globales y cadenas de frío milimétricas. La pregunta es: ¿qué sucederá con toda esta gigantesca y compleja infraestructura logística y social el día en que la ciencia finalmente logre crear un sustituto de sangre sintética universal en un laboratorio? Es un pensamiento profundo e intrigante para que quienes nos escuchan se lo lleven a casa y sigan explorando por cuenta propia. Ha sido un verdadero privilegio acompañar a nuestra audiencia en este recorrido de conocimiento. Un análisis sumamente enriquecedor que nos recuerda constantemente tanto la fragilidad como la increíble resiliencia de la biología humana. Agradecemos enormemente la fiel compañía de nuestra audiencia, su curiosidad constante y sobre todo el espacio para profundizar con calma en estos temas vitales. Hasta una próxima oportunidad.